Nos habíamos quedado en que el que puede pinta y el que no se convierte en crítico de arte, ¿correcto? Y tristemente es una actitud que no solo tenían los judíos, sino también tenemos nosotros. Y hablo de la iglesia, no hablo de los guatemaltecos, no, hablo de la iglesia. Tristemente, no sé, envidia, celos, algo. En vez de disfrutarnos que el Señor esté haciendo algo a través de alguien más, tratamos de buscarle cuáles son los pelos en la sopa a lo que está ocurriendo. Un buen ejercicio espiritual, y si lo logran hacer, a mí me ha costado un poco, pero es un buen ejercicio. Conscientemente traten de solo decir buenas cosas de las personas que peor les caigan, con las que más difícil les sea tratar. Abran la boca y solo digan buenas cosas. Y si pueden con todos, mejor. Pero especialmente con aquellos con los que les sea difícil tratar. Abran la boca solo para buscar, para decir cualidades. Y es un ejercicio interesante porque eso le disminuye a uno la crítica de una manera increíble. Y en vez de crítico de arte, uno se convierte en pintor. Ok, y lleguemos al punto conducente. Jesús resucita a Lázaro. En varias maneras, la muerte y resurrección de Lázaro es una señal profética de la muerte y resurrección de Jesús. La tumba donde pusieron a Lázaro también tenía una piedra en la boca, al igual que la tumba donde pusieron a Jesús. Ambas piedras fueron retiradas. Y aquí, en la oración que Jesús le hace al Padre en estos versículos, y que la hace en voz alta y viendo al cielo, Jesús declara no solo el propósito de esta señal, sino el propósito de todo el libro del Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, versículo 45, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y es que el propósito, y Jesús lo declara, es que crean que tú, hablando de Dios, o hablándole a Dios, mejor dicho, me has enviado. Ese es todo el propósito de la forma en la que Jesús fue haciendo las cosas. Por eso se atrasó 2 días para poder resucitar un muerto en vez de sanar un enfermo. E incluso su oración en voz alta es para que nosotros hoy podamos entender qué es lo que él estaba pensando, qué es lo que realmente estaba pasando. No era solo para los que estaban ahí con él, era también para que nosotros entendiéramos. Hay quienes creen que si Jesús no hubiera especificado Lázaro, no solo Lázaro, sino muchos más hubieran resucitado por el poder de su palabra. Ya vimos que cuando él dijo yo soy en el monte del Getsemaní, una gran compañía de soldados, y no estamos hablando ni de flaquitos ni de personas sin fuerza, sino personas acostumbradas a una continua situación de fuerte trabajo físico, retrocedieron y cayeron en tierra por el poder de su palabra. Entonces se cree que si él solo hubiera dicho sal fuera, todos los muertos alrededor que hubieran oído eso, su cuerpo se hubiera regenerado y hubieran salido de las tumbas. Así como pasó con muchos muertos después de la resurrección de Jesús, que el poder
liberado por la resurrección de Jesús misma, hizo que esos muertos se le aparecieran a muchos durante los siguientes 40 días. Cuando a un muerto espiritual se le presenta el mensaje de salvación, eso es lo que ocurre. Es Jesús diciéndole: fulanito, sal fuera, sal de la tumba, sal de la muerte. Cuando hay una cruzada evangelística, cuando se le habla de Cristo a una persona, cuando se le presenta el plan de salvación, eso es lo que está ocurriendo. Es nuevamente Jesús diciéndole a Lázaro: sal fuera. Y ahí la persona tiene que tomar una decisión. Cuando a mí me predicaron el mensaje de salvación el 30 de abril de 1987, empezando a las 9 de la mañana y terminando como a las 10 o 10 y media, cuando finalmente el hermano que ya está con el Señor, buen hermano, cuando finalmente el hermano terminó de hablar, me dijo: ¿qué decisión vas a tomar? Y todavía me di el lujo de decirle: déjeme pensarlo. Y lo pensé, pero tengo que agradecerle a Dios que mi pensada del asunto fue razonable, porque me levanté de la silla donde estaba sentado, me fui a una ventana que quedaba cercana, me puse a ver el cielo y dije: ok, ¿qué quiere decir esto? Y miren lo que Dios me permitió pensar. Quiere decir que si yo digo que sí, de aquí en adelante, en vez de vivir mi vida bajo mis reglas, la tengo que vivir de acuerdo a las reglas de Dios. ¿Estoy dispuesto a hacer eso o no? Yo no era converso, pero Dios me iluminó el seso y me permitió tomar una decisión sabiendo lo que estaba haciendo. Porque yo sabía que si decía que sí, se acababa el que Jorge decidiera en su vida. Y empezaba el que Jesús decidiera en la vida de Jorge. Y regresé, me senté y dije: sí quiero. El resto es historia. Pero eso es lo que ocurre. Cuando se presenta el plan de salvación, es como que le quiten a uno la piedra de la tumba y le digan: sal. Y hay muchas personas que tristemente dicen: no, gracias, aquí en la tumba estoy bien. Aquí en la oscuridad eterna estoy bien, gracias. Es más, yo he oído expresiones que me causan pesar, porque hay personas que dicen: no, si el infierno va a ser una gran parranda, ahí vamos a estar todos los alegres. Y digo yo: pobrecito, porque no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Y aunque algunos lo dicen en broma, algunos lo dicen en serio. Algunos saben que van para condenación y no hacen nada para cambiarlo. Y estos versículos, cuando Jesús dice: sal fuera, nos marcan la mitad de la Gran Comisión. Recuerdan que hemos hablado de eso, que la Gran Comisión tiene dos partes: el evangelismo y el discipulado. Sal fuera es el evangelismo, porque el evangelismo eso es proclamar el mensaje de salvación para que las personas pasen de muerte eterna a vida eterna. Amén. Entonces, la señal de la resurrección de Lázaro también nos habla de eso. Y el siguiente versículo, el versículo 44, viene Jesús y dice: desatadlo y dejadlo ir. Porque obviamente Lázaro salió amortajado, o sea, con un sudario puesto, amarrado y con, ¿cuántas eran? 50, 60, 70 libras de especias que ponían en las vendas y demás partes del cadáver para que no oliera tan feo en el proceso de descomposición. Y entonces viene Jesús y dice: desátenlo
y déjenlo ir. Y es interesante porque si nos ponemos a pensar, ese es el discipulado. El discipulado es tomar a alguien que se convirtió y enseñarle de lo que realmente es la vida cristiana. Liberación de espíritus malignos si es necesario. Ayudarlo a derribar las fortalezas que tenga en la mente. Ayudarlo a romper con sus patrones de conducta pecaminosa. El discipulado de lo que se trata no es de enseñorearse sobre otros, de lo que se trata es ayudarlos a ser libres. Y por eso es que viene Jesús aquí y dice, desatadlo, y después no dice tráiganmelo, ni dice llévenlo a su casa, dice dejadlo ir. Porque Jesús lo que hace es darnos libertad. Si bien pasamos de ser esclavos del pecado a, en cierto sentido, ser esclavos de Cristo, somos esclavos voluntarios, no somos esclavos obligados. Jesús no nos exige ni nos retiene sin que nosotros querramos. Nosotros estamos aquí voluntariamente o alguien vino obligado al reino. Es a veces preocupante cuando en algunas asambleas locales uno ve que se obliga a las personas a hacer ciertas cosas. Es más saludable espiritualmente hablando enseñarles a hacerlo voluntariamente. Y muchas veces la razón por la cual se obliga es porque no se sabe explicar, no se sabe enseñar, no se sabe discipular. Porque si el discipulado es bueno, la persona va a hacer lo que corresponde voluntariamente. Caso típico, el diezmo. El diezmo es una de esas cosas en las que en ciertas asambleas locales la presión es fuerte y en otras no hay presión. Pero si le enseñamos a las personas a hacer las cosas bien y les enseñamos por qué hay que hacerlas bien, después uno simple y sencillamente dice, ok, ya te enseñé, y si la persona ha aprendido bien, lo va a hacer bien. No estamos tratando de producir, ¿cómo lo pongo? Si una persona constantemente tiene presión encima de hacer las cosas bien y se le quita esa presión, no necesariamente va a seguir haciendo las cosas bien. Pero si lo que tiene es una convicción interna de qué es lo que debe hacer y cómo hacerlo, no necesita presión externa. El desatarlo y dejarlo ir es la otra parte de la Gran Comisión. Y yo prefiero hablar de ambas juntas porque a veces hay personas que se frustran y dicen, es que hermano, yo no sirvo para predicar, yo no sirvo para evangelizar, yo de plano no cumplo con la Gran Comisión. Pero el hermano tiene una paciencia increíble para escuchar a las ovejas que tienen el mismo problema y van con él una y otra vez y les explica y les vuelve a explicar y cambia la manera de explicar y poco a poco esa oveja va entendiendo. ¿Está cumpliendo con la Gran Comisión? Sí. Sí. Entonces Lázaro también nos habla a nosotros, no solo es el proceso de alguien que sale de la muerte a la vida, también nos habla
a los que trabajamos en el reino en diferentes áreas. Y aunque esa es la séptima señal, oh cielos, dejé el puntero. Alex, ¿me podrías hacer un favor? ¿Podrías pedirle a Silvia el puntero láser? La pesca milagrosa ocurrió después de la resurrección de Jesús y tiene varias cosas importantes que enseñarnos, y es un resumen hasta cierto punto de varios de los conceptos que hemos estado hablando en las otras señales. Gracias. Y la pesca milagrosa la encontramos en el capítulo 21 de Juan, versículos del 3 al 19, donde dice, antes de empezar, Jerusalén queda por aquí. La pesca milagrosa ocurrió hasta acá. Léase, y lo vamos a hablar después, los discípulos se habían ido de Judea de regreso a Galilea. Y eso nos va a ayudar a entender varias cosas después. Sí, ahí está Jerusalén, cabal acá. Y ellos se fueron para el mar de Tiberias, aquí. Juan 21 del 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, léase Santiago y Juan, y otros 2 de sus discípulos. En total habían ahí 2, 3, 5, 7 de los 11. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea, la red se llenó tanto que la tuvieron que arrastrar hasta la orilla dentro del agua. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. 200 codos por aproximadamente 40 centímetros serán 80 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme.
Aquí podríamos entrar a una profundidad impresionante. No lo vamos a hacer porque tenemos poco tiempo. Hay unas cosas que quiero hablar al final de esto. Pero sí hay algunos detalles que creo que son importantes que veamos. La pesca milagrosa no fue una señal pública y no ocurrió antes de la resurrección. Por eso es que no se cuenta entre las 7, porque no ocurrió antes de la resurrección. Pero tiene gran importancia porque nos habla del hacer ministerial de los últimos tiempos. Y resume varias de las cosas de las que hemos estado hablando desde el lunes. Primero, como vimos en el mapa, los discípulos habían regresado a Galilea. No se quedaron en Jerusalén, y aunque estaban en Jerusalén los apóstoles para Pentecostés, 50 días de la Pascua, eso quiere decir que después de este episodio, ellos regresaron a Jerusalén. Una distancia así de larga no era un simple paseo, eso era probablemente, como dijo Gamaliel, ellos estaban pensando con mente natural, murió nuestro líder, la cosa se acabó. Interesantemente, ellos trataron de regresar a su empleo secular. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, nos habla de cómo los encontró Jesús al principio de su ministerio. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y si vemos el principio, lo mismo que el final. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Miren la diferencia. En esta ocasión, que fue al principio, la red se rompía, al final la red no se rompió. Hay detalles importantes aquí. Vamos a hablar algunos de ellos. Oren ustedes con el Señor los otros. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La pesca fue impresionante. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús hace que esta señal sea una referencia al principio de cómo los conoció, para recordarles qué es lo que Él les había dicho. Ya no eres pescador de peces, eres pescador de hombres. Y hasta cierto punto, aunque no lo dijo, la pregunta que les estaba haciendo es: ¿qué hacen aquí? A pesar de haber pasado 3 años y medio con Jesús, los discípulos aún no habían entendido qué había pasado con la crucifixión y la resurrección, y no entendían lo que tenía que pasar. Todavía sus ojos no habían sido abiertos a las cosas espirituales. No se habían dado cuenta que habían sido testigos de que la historia se partiera en 2. No se habían dado cuenta que iban a ser testigos de uno de los más grandes moveres de Dios en toda la historia de la humanidad. Los primeros, poco menos de, digamos, los primeros 50 años de la historia de la iglesia fueron algo extraordinario, algo que solo será rebasado por el final de la iglesia. Y
Jesús hasta cierto punto les estaba recordando algo que Él les había dicho ya y que está en Lucas 9, versículo 62, cuando les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, algo que tenemos que entender es que la revelación sobre la iglesia ha sido algo progresivo. Aunque los discípulos estuvieron con Jesús personalmente durante 3 años y medio, nosotros hoy somos mucho más responsables sobre cómo hacemos y por qué hacemos las cosas, porque hemos recibido más luz. Tenemos no solo la Biblia, sino la revelación de Dios durante casi 2000 años. Y viene Jesús, y ya que estaban con las... no habían pescado, les dice qué hacer. Versículo 6. Echen la red a la derecha de la barca. Lo mismo que había hecho al principio del ministerio. Hermanos, en cualquier ocupación en la que Dios nos tenga, y no importa si es ministerial o secular, porque el testimonio cristiano no tiene barreras, no podemos partir la vida en esto es secular, esto es ministerial, o somos cristianos o no lo somos, o nuestra vida refleja a Cristo o no, punto. En cualquier actividad en la que Dios nos tenga, si es la que Jesús ha escogido para nosotros y hacemos lo que Él dice, va a ser bendecida. Y no solo en lo material, principalmente en lo espiritual. Estamos en este mundo para hacer luz para el mundo. Y en el proceso, Dios nos enseña y Dios nos premia de vez en cuando. Jesús no quería que los discípulos fueran pescadores en lo natural, sino en lo espiritual. Y tiene que volverles a enseñar algunas cosas. Y la primera es recordarles que tenían que hacer las cosas como Él les decía. En Juan 2, versículo 5, cuando hablamos de las bodas de Caná, dijimos, y citando el versículo, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y hasta cierto punto Jesús le tuvo que recordar a sus discípulos que tenían que hacer todo lo que Él les dijera. Por otro lado, en los últimos tiempos, que la pesca milagrosa representa los últimos tiempos, la cosecha espiritual va a ser enorme. Pero debido a lo extraordinario de esos tiempos, tenemos que asegurarnos, si estamos vivos en ese tiempo, que estemos en el centro perfecto de la voluntad de Dios para nuestra vida. No podemos estar haciendo las cosas a medias. Tenemos que recordar el consejo de Juan 2:5: haced todo lo que Él os dijere. Tenemos que estar escuchando su voz continuamente, porque si no, no pescaremos nada. Si en vez de tirar la red del lado derecho la tiramos del lado izquierdo, no vamos a encontrar nada. Y si la tiramos donde Él nos diga, la cosecha va a ser abundantísima y no se va a escapar ni un solo pez, porque la red no se va a romper. Es aquí donde las disciplinas espirituales que aprendamos hoy, no entonces, hoy, nos ayudarán. La oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el congregarnos, el servir. Eso es algo que debemos aprender a hacer bien hoy. No cuando vengan los tiempos extraordinarios. Cuando vengan tiempos extraordinarios, no vamos a tener tiempo. Uno de mis maestros, ustedes lo conocen, el doctor Paul Caram. Él ha tenido viajes a Indonesia en los cuales en un domingo cualquiera predica 5 veces y no en la misma iglesia. Tiene que viajar de un lado a otro. Y me ha contado que a veces el hacer ministerial es tanto
que llega a la medianoche a donde se está quedando, tiene que salir antes de las 6 de la mañana para enseñar en un desayuno, y que está tan cansado y no tiene tiempo de preparar el mensaje del día siguiente, que mientras duerme el Señor le habla y se lo dicta. Eso para mí es un reflejo de lo que va a ocurrir. Son unas primicias. Pero entonces, ahora que tenemos el tiempo, aprovechémoslo. Oremos, ayunemos, estudiemos la palabra. Bueno, le estoy predicando al coro, estamos estudiando la palabra aquí. Pero tomémonos el tiempo de prepararnos para lo que viene. ¿Cómo están estas disciplinas espirituales en nuestra vida? ¿Es nuestra oración un ejercicio diario? ¿Es el ayuno, descontando los casos que sean por salud, un ejercicio constante? Estamos estudiando la palabra, ni lo pregunto. ¿Nos congregamos como debemos? ¿Nuestro servicio es hecho de corazón y con gusto? Y saben, es interesante que el que se dio cuenta que Jesús era el que les estaba diciendo dónde echar las redes fue Juan. Él, el más cercano. Recuerdan que vimos los niveles de cercanía a Jesús cuando empezó el curso: los 70, los 12, los 3, Juan. Él fue el que lo reconoció, el discípulo amado. Y es que yo creo que tenemos que tomar algo en cuenta en este momento. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. Aunque Pablo está hablando de nosotros, también se aplica a Cristo, porque su cuerpo fue transformado a través de la resurrección. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, refiriéndose a los que estén vivos en ese momento. Igual fue con el cuerpo físico del Señor. Resucitó incorruptible, resucitó lo que llamamos un cuerpo glorioso. Entonces, no nos debe extrañar que no lo hayan reconocido. Pero Juan sí lo reconoce. ¿Por qué? Porque tenía una relación cercana con él. Y regresamos a lo mismo que hemos estado repitiendo: la relación. Recuerdan que una de las primeras cosas que dije es que si queríamos influencia, si queríamos revelación o si queríamos posición, lo que realmente debíamos buscar era la relación. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será dado por añadidura. Una pregunta: ¿nuestra relación con el Señor es lo suficientemente cercana como para que podamos reconocer cuando su mano está en un asunto? El Nuevo Testamento dice que sus amigos saben lo que hace el Señor. Léase, sus amigos reconocen cuando Él hace algo. Se pueden dar cuenta. ¿Podemos reconocer cuando es el Señor? ¿O no tenemos ni la más mínima idea? Si no tenemos ninguna idea, tenemos que empezar por buscar más al Señor y tener una relación más estrecha con Él. Y después de esto, Jesús los invita a que desayunen juntos, a que coman juntos dos cosas: pan y pescado. Y Él quería varias cosas. Primero, quería que estuvieran seguros que era Él, porque Él 2 veces había multiplicado los panes y los peces, e iban a reconocer cómo Él los partía y los daba. Segundo, Él quería que vieran ellos que Él no era un fantasma. Él comió pan y pescado con ellos.
Y tercero, Él quería que vieran que a pesar de que ellos se habían ido de Jerusalén a Galilea, Él los seguía considerando sus amigos. Esto era muy importante. Ellos tenían que entender que Jesús no estaba ofendido con ellos porque todos habían salido corriendo con excepción de Juan cuando fue crucificado y que se habían ido corriendo de Jerusalén y se habían ido a Galilea. La pesca milagrosa no solo nos habla de la cosecha espiritual del fin, también nos habla de procesos de restauración. Y en el caso específico de Pedro vamos a hablar en un momento. Y mi pregunta aquí tal vez sería, y tal vez suena redundante, pero tiene otros aspectos adicionales: ¿cómo está nuestra comunión con el Señor? Y por extensión, ¿cómo está nuestra comunión con los hermanos? Porque una tiende a ser reflejo de la otra. Otro detalle interesante en el versículo 11 es que ninguno de los pescados se perdió. La red no se rompió y sacaron 153 pescados. Y la red era tan pesada que la tuvieron que sacar así como se saca un pez grande cuando uno tiene una caña pequeña, que uno tiene que irlo acercando con el pez dentro del agua, no con la caña, porque si uno trata de levantarlo en el aire y el pez es muy grande, la caña se rompe. Entonces ellos tuvieron que hacer lo mismo con la red, de entre el agua hasta la orilla, y después lo sacaron. En los últimos tiempos, si esto es figura de lo que viene, el que la red no se rompa, de lo que nos habla es que de aquellos que pesquemos donde el Señor nos diga que pesquemos, no se va a perder ni uno. Recuerdan que yo les conté que en el avivamiento que hubo en Guatemala, yo estaba en un ministerio con un 75% de retención de convertidos. Para nosotros ese número suena bien, pero aquellos que hagan todo lo que Jesús diga en el avivamiento del fin van a tener un 100% de retención en el ministerio evangelístico. Y eso va a ser extraordinario. Y es que el avivamiento del fin, al menos durante un periodo, va a ser el cumplimiento de el corazón de Dios para lo que dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y recalco las últimas dos frases. Ese es el corazón de Dios, y eso es lo que se va a ver en el gran avivamiento, que si hacemos toda la voluntad de Dios, vamos a ver que de aquellos que Dios nos dé, ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Eso va a ser extraordinario. ¿Queremos ver ese cumplimiento del deseo del corazón de Dios? Tiene una condición. Y la condición es que hagamos todo lo que Él nos diga. Todo. Y después de esto, Jesús restaura a Pedro. Y esto es relevante por varias razones. Primero, Pedro representa aquí a un ministro caído. No había caído en las tres grandes áreas de problema de nuestro tiempo, que son la fama, la lana y la dama. No era ese su problema era mucho peor. Él había negado a Cristo 3 veces.
Y él lo sabía. Y probablemente por eso fue una de las razones que regresó a Galilea. Él había negado a Jesús en público y Jesús lo restauró en público. ¿Recuerdan que ayer hablamos acerca de la necesidad de padres espirituales que sean como el padre del hijo pródigo? Que tengan la habilidad de restaurar. En los últimos tiempos se va a necesitar un nivel superior. Padres espirituales que tengan la capacidad de restaurar ministros caídos. Porque Dios va a derramar su espíritu de arrepentimiento de una manera tan extraordinaria que incluso personas que han dejado el ministerio bajo circunstancias, no sé qué adjetivo ponerle, Dios los va a traer. No cualquiera va a poder hacer ese trabajo. Van a necesitar tener el carácter de Cristo aquellos que hagan ese trabajo. La restauración de ministros necesita el carácter de Cristo. La restauración de ministros necesita que se cumpla en el restaurador Efesios 4:13. Que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso sí es algo mucho más delicado, por muchas razones. ¿Necesitamos ser restaurados? ¿Alguno de nosotros? Busquemos un padre espiritual que pueda hacerlo, que nos pueda ayudar. Saben, yo que trabajo con jóvenes, no sé si se los conté, pero una de mis frustraciones es que los jóvenes, cuando tienen un problema, buscan a sus iguales para contárselo, para pedir consejo. Y el problema de eso es que sus iguales no tienen ni la madurez ni la experiencia para poder ayudarnos. Si necesitamos ser restaurados en algún área de nuestra vida, no cometamos ese error. Busquemos un padre o una madre espiritual que tenga la madurez y tenga la experiencia. Y si alguien viene a nosotros y nosotros no lo tenemos, hagámosle un favor y llevémoslo con alguien que sí lo tenga. Porque un mal consejo puede ser muy delicado, por muy bien intencionado que esté. Y después de esto, Jesús profetiza acerca de la muerte de Pedro, versículos 18 y 19. Jesús le anuncia a Pedro que va a ser martirizado. No se lo dice con esas palabras, pero se lo dice. Y Jesús hace lo mismo con Pablo. Leamos Hechos capítulo 9, versículos del 11 al 16. Y el Señor le dijo: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía. Jesús se lo dijo. Y ni Pedro ni Pablo, sabiendo lo que les iba a pasar, dieron un paso atrás. Y Pedro y Pablo hicieron lo que Dios los envió a hacer. Su eternidad por haber hecho todo
lo que Jesús les dijo va a ser glorioso. Y si nosotros hacemos lo mismo y hacemos todo lo que Jesús nos diga, nuestra eternidad también va a ser gloriosa. Quiero poner un ejemplo de alguien que no es un personaje bíblico, pero es un personaje histórico del cual ya hablamos. ¿Recuerdan cuando hablamos que Irineo de Lyon fue discípulo de Policarpo, el obispo de Esmirna, que fue a su vez discípulo de Juan? Quiero que hablemos un momento acerca de Policarpo. Policarpo en Esmirna fue perseguido y huía escondiéndose de casa en casa hasta que agarraron a uno de sus esclavos, lo torturaron para que confesara dónde estaba su señor y lo capturaron. Tenía 86 años Policarpo cuando lo capturaron. Y el pretor, el gobernador militar de Roma, lo llevó al circo. Y en el circo hizo que varias personas influyentes le aconsejaran a Policarpo que aceptara que César era Señor y que hiciera los sacrificios que se le hacían a César como Dios. Porque a los romanos se les ocurrió, no recuerdo quién fue el primero de los emperadores que se le ocurrió, que eran dioses vivientes, y de ahí en adelante todos se declararon dioses vivientes. Y entonces, como a los cristianos no nos gusta sacrificar a dioses falsos, empezó la persecución en serio. Y estaban aconsejándole, que le decían, pero ¿qué tienes? Y lo único que tienes que hacer es decir que César es Señor y hacer un sacrificio y te dejan tranquilo. Y déjenme leerles la respuesta de Policarpo a los que estaban tratando de darle ese consejo. 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y Salvador? Escúchame declarar con fuerza, le dijo al pretor. Yo soy un cristiano. Y si tú deseas aprender qué son las doctrinas del cristianismo, asígname un día y las escucharás. A ti te he pensado correcto ofrecer mi testimonio de fe, pues somos enseñados que debemos honrar a los poderes y autoridades que han sido ordenadas por Dios. Léase, pretor, yo soy cristiano. Y si me das la oportunidad, yo te explico el cristianismo. Porque tú eres mi autoridad y yo te voy a honrar de la mejor manera que puedo, predicándote a Cristo. Tremendo hombre, ¿no? Perdón, no era pretor, era procónsul. Se me confunden los títulos de los gobernadores romanos. Entonces, el procónsul, cuando oyó eso, amenazó a Policarpo que lo iba a tirar a los leones y tigres y demás bestias en la arena. Y Policarpo le contestó, llámalas a las bestias, pues no estamos acostumbrados a arrepentirnos de lo que es bueno para aceptar aquello que es malo. Para los 86 años que tenía, el hombre tenía alma de hierro. Entonces, vino el pretor, y ya que las bestias no le daban miedo, el procónsul, perdón, gracias, lo amenazó con lanzarlo al fuego. Y la respuesta de Policarpo fue, ¿tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora? Y luego al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno, reservado para los impíos. Pero ¿por qué te retrasas? Trae lo que desees. ¿Me vas a matar? Mátame. La multitud que estaba en el estadio, en el circo, gritaba que soltaran las bestias para que se comieran a Policarpo. Y se ofendieron cuando les dijeron que
más temprano en la mañana, en ese día, las bestias ya se habían comido a otros, entonces no se lo iban a querer a comer a él. Entonces empezaron a gritar: quémenlo vivo. Juntaron leña, pusieron a Policarpo en medio, lo amarraron, y según Eusebio, uno de los padres de la iglesia, Policarpo hizo la siguiente oración mientras hacían eso. Y me impresiona que esta oración tiene el mismo tono de la oración que hicieron los discípulos en el capítulo 4 de Hechos, cuando fueron soltados milagrosamente de noche de la cárcel y empezaron a hablar: Señor, tú que enviaste a Jesús, tú ungido, tú permítele a tus siervos predicar con todo de nuevo la palabra, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y oigan lo que oró Policarpo: oh Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quienes hemos recibido tu conocimiento, el Dios de ángeles y poderes y de toda criatura y de toda la raza de justos que viven ante ti, yo te doy gracias de que me has encontrado apto para este día y esta hora, de que pueda tener parte en tu número de mártires, en la copa de tu Cristo para resurrección a la vida eterna, tanto de alma y cuerpo, a través de la incorrupción impartida por el Espíritu Santo, entre los cuales yo seré aceptado en este día ante ti como un sacrificio gordo y aceptable, de acuerdo a ti, el siempre verdadero Dios que ha ordenado, revelado de antemano y que ha cumplido. Por tanto, también te alabo por todas las cosas, te bendigo, te glorifico, igual que a Jesucristo, tu amado Hijo, con quien tú y el Espíritu Santo tienen gloria tanto ahora como en todas las eras. Amén. Eso fue lo que oró en voz alta mientras juntaban la leña alrededor de él. Cuando dijo eso, le prendieron fuego a la leña, y los que estaban ahí fueron testigos de un milagro, porque la leña no lo quemó. Y tuvieron que ordenar que uno de los soldados agarrara una lanza y lo atravesara con la lanza para matarlo. Y después pudieron quemar su cuerpo. Algo que está fuera de nuestra experiencia en Guatemala en este tiempo es este tipo de persecución. Pero creo que es conveniente que la tengamos presente, porque a cómo van las cosas, en algún momento vendrá. Tal vez aquí se tarde más, pero en el Medio Oriente ya está a este nivel. En Estados Unidos es económica, no es física, pero ahí está. En otros lugares no es como aquí. Pregunta: si nos tocara, ¿estaríamos dispuestos a seguir el ejemplo de Policarpo? Policarpo hizo varias cosas interesantes. Primero, tenía puestos sus ojos en el Señor. Segunda, no ofendió de ninguna manera a las autoridades que querían matarlo. Tercera, habló claramente de su fe. Y ese es un buen ejemplo. No se trata de ofender a los que nos persiguen. Esa no es la manera de Cristo. Es más, debemos bendecirlos. Pero al mismo tiempo debemos ser muy claros en nuestro testimonio acerca de nuestra fe. Muy, muy claros. El Evangelio de Juan se trata de que creamos en Jesucristo y que creyendo en Jesucristo tengamos vida en su nombre. Y nuestro testimonio debería tratarse exactamente de lo mismo, que aquellos que no le conocen lo conozcan a Él y que entonces tengan vida. Amén. Y aunque nos queda muy poco tiempo,
hablaremos un momento acerca de los 7 discursos públicos de Cristo y de lo que los envuelve. Para mí es el capitel, es la cima de los 7 grandes discursos. El primero, el nuevo nacimiento. Viene Nicodemo de noche para que no se dieran cuenta los demás del Sanedrín y le hace preguntas. El segundo, el agua de vida. Jesús en Samaria hablándole a la samaritana acerca del agua de vida que realmente sacia la sed. Tercero, Jesús hablando de la divinidad del Hijo de Dios y de su relación con el Padre. Cuarto, Jesús hablando de sí mismo como el pan de vida. El verdadero pan del cielo. Quinto, Jesús hablando del Espíritu dador de vida. Esto lo dice en Galilea. Sexto, Jesús hablando de que Él es la luz del mundo. Y ese es un discurso relativamente, bueno, todos los discursos son bastante largos. Séptimo, Jesús hablando de sí mismo como el buen pastor. Y por último, de cierta manera, resumiendo lo que Jesús quería decir con esos, una oración que le hace al Padre, pero la hace frente a testigos y por lo tanto Juan la puede escribir después, la oración sumo sacerdotal de Jesús, el capítulo 17 de Juan. Vamos a hablar de algunos elementos, no nos va a dar tiempo de hablar mucho de estos discursos, pero empecemos con el nuevo nacimiento. Juan 3 del 1 al 36, no lo voy a leer completo, sino voy a mencionar algunos versículos nada más. El versículo 1 nos dice que había un hombre un fariseo llamado Nicodemo, que era uno de los príncipes de los judíos, y que llegó de noche a Jesús y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si no viene de Dios. Y viene Jesús y le dice algo que Nicodemo no entiende. Versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es algo que para nosotros es perfectamente, fácilmente entendible. El nuevo nacimiento es algo que nosotros los cristianos entendemos, pero que si tratamos de explicárselo a alguien que no es cristiano, no hay un punto de comunicación, porque nosotros lo hemos experimentado y ellos no, entonces explicarlo es muy difícil. Y por eso es que Nicodemo no lo entendía, a pesar de ser un fariseo, a pesar de ser alguien estudiado. Viene Jesús y le habla del nuevo nacimiento. La religión no prepara para el nuevo nacimiento. Tiene que brotar de una relación. En el versículo 5, Jesús le explica un poquito más y le dice: el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí habla de bautismos. Ya le pone un poquito más. Y Nicodemo probablemente sigue sin entender. Porque sin la experiencia del nuevo nacimiento, el hablar de la necesidad del bautismo, el hablar de morir a la vieja vida y nacer a la vida eterna, que es la simbología de sumergirnos en agua, de la tumba y la resurrección, no tiene nada que ver. O sea, no hay punto de contacto. Y en el versículo 8,
todavía le dice algo que para alguien que solo vive una religión es aún más complicado. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo creo que para entonces Nicodemo ya estaba diciendo, oh cielos. Ahora, por otro lado, la palabra nos dice, la Biblia nos dice que la palabra no regresa vacía, sino siempre cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y si Jesús le dijo esto a Nicodemo, es porque había un propósito eterno en ello. En el versículo 13 Jesús le dice algo más. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y es interesante porque el Hijo del Hombre en ese momento físicamente estaba en la tierra, pero en la esfera espiritual al mismo tiempo estaba en el cielo. Y esto tiene que ver con, recuerdan que les dije en la primera mitad que tenían de tarea el orar, ¿por qué es que Jesús oraba con los ojos abiertos? Una pista, tiene que ver con algo de esto. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordarán ustedes que habían serpientes que mordían y mataban a los israelitas en el desierto, y que Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de fundición y que la cuelgue de un madero para que todo aquel que vea la serpiente viva cuando es picado por la culebra. Y yo alguna vez me pregunté por qué la figura, el símbolo en el Antiguo Testamento de Cristo en la cruz tenía que ser una serpiente. Y la razón es porque Cristo en la cruz se hizo pecado, y el pecado y la serpiente sí son equivalentes. El Señor desde el Antiguo Testamento declaró lo que tenía que ocurrir. La salvación del pueblo iba a ser. Jesús hecho maldición, porque maldito es el que muere colgado de un madero, dice la palabra. Era necesario que fuera crucificado. Los versículos del 16 al 18 son interesantes porque Juan 3:16 es un versículo que solito se usa para evangelismo, pero es bueno leer los siguientes dos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso muchos se saben ese versículo de memoria. Pero los dos siguientes también dan luz. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es Dios el que condena a un hombre, es el hombre mismo cuando se niega a creer en Jesucristo. Dios extiende el plan de salvación y lo pone a disposición de todos. Y hay personas que dicen, gracias no. Se dan la vuelta y se van. Versículo 19. Esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y saben qué es lo terrible? Que Apocalipsis nos dice que después del milenio va a ser soltado Satanás, que va a estar atado durante 1000 años. Y al final de 1000 años de haber tenido a Cristo en la tierra, de ser la tierra lo que Dios diseñó que fuera, Satanás va a ser soltado y muchos lo van a seguir. Eso nos habla tanto de la naturaleza caída, de la naturaleza del hombre caído, que a pesar de ver la verdad con sus propios ojos, prefieran seguir al padre de la mentira. Versículo 21, mas el que practica la verdad
vive en la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El doctor Paul Caram tiene un dicho: aquel que ama la verdad encuentra la verdad. Y en estos tiempos hay testimonios de musulmanes a quienes nadie les ha predicado, y Jesucristo mismo se les aparece y se convierten, Cristo y ellos. ¿Por qué? Porque están sinceramente equivocados y engañados, buscando agradar a Dios. El Islam es una religión monoteísta, lo cual es bueno, pero construida por hombres, lo cual es malo. Y hay personas sinceramente engañadas por esa religión, y Jesús mismo se les está presentando y se están convirtiendo. Y Dios tiene remanente fiel en todo lugar. A algunos les envía personas, a otros se les aparece directamente. Hace cierto número de años un pequeño equipo de misioneros guatemaltecos salió de Guatemala, pasó por España y se fue a Marruecos. Fue un esfuerzo bastante caro, y algunos dirían, pero ¿por qué gastar tanto dinero para ir a Marruecos si se puede predicar en Guatemala? Lo que pasa es que ir a Marruecos no cualquiera lo hace, y predicar en Guatemala habemos más que lo podemos hacer. El resultado de 2 semanas de estar de turistas en Marruecos fue lo siguiente: estaban cantando en la playa en Marrakech con una guitarra en español, y llega un policía musulmán y les dice: miren, yo no sé lo que están diciendo, pero algo en el corazón me dice que es bueno, ¿me lo podrían explicar? El resultado de esas 2 semanas fue que tuvieron, creo que 3 conversos y uno que ya era cristiano, pero que no conocía ningún otro cristiano, entonces vivía solito, él era una iglesia de uno. Los reunieron, fundaron la iglesia y los dejaron ya establecidos. ¿Valió la pena el esfuerzo? El que ama la verdad la encuentra, y el que ama la mentira también. Asegurémonos que amamos lo correcto. Y se nos está acabando el tiempo, así es que le vamos a dejar aquí. El pastor Ricardo tiene algunas palabras ahora que terminemos, pero quiero dejarlo en lo siguiente. El Evangelio de Juan es tan rico y tan profundo que era imposible que estudiáramos todo lo que se podía estudiar en las 12 horas que teníamos, pero el epílogo del libro es cierto. Y el último versículo, Juan 21-25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hay más, hay mucha más riqueza. Esta es solo la punta del iceberg, pero espero que este curso, este compartir lo que Dios nos ha enseñado, les sirva para buscar la profundidad en las riquezas que Dios tiene en este libro. Dios los bendiga.